Gloria al Señor, Dios me lo bendiga, amigos hermanos, en este hermoso y precioso día, como son todos los días hermosos y preciosos que Dios nos regala un día más de vida, para ver lo lindo y lo precioso y hermoso que Dios nos ha regalado, respirar, vivir y saborear todo lo rico, precioso y hermoso que son los alimentos que este cuerpo necesita para ser alimentado. Quisiéramos ir, amigo y hermano, al Antiguo Testamento en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 16. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice así: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ahora estarán abiertos mis oídos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, primeramente por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sin la cual nada puedo hacer. Glorifícate, respalda tu palabra, Señor. Exhorta, consuela, edifica. Obra como es tu voluntad, Señor, porque tu voluntad son grandes de solamente el bien para esta humanidad. En el nombre de Jesús declaramos es inoperante toda artimaña y maquinación del diablo, y lo declaramos es inoperante ahora. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, aquí en este libro de Segunda de Crónicas podemos ver aquí que este hombre, este gran hombre que fue en ese tiempo que le tocó vivir, llamado el rey Salomón, aquí podemos ver que este hombre está haciendo un pacto con Dios. Salomón, dice la Biblia, que él hacía 1000 holocaustos a Dios. Hacía 1000 bueyes, él lo preparaba en holocausto para Dios. Y dice la palabra que Dios se agradaba de su holocausto, que este hombre llamado Salomón preparaba. Y aquí podemos ver en este versículo bíblico que Dios le está hablando a Salomón y también nos habla para nosotros hoy en día, y lo habla para todo hombre o mujer que no conoce la palabra. Le está hablando la palabra de Dios. Y aquí dice: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿De qué está hablando? De la casa de oración. De eso que muchas personas le dicen iglesia, le dicen templo, de ese lugar está hablando. Y dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Está hablando la palabra de Dios. Mire, y vamos a ir a otro versículo. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. ¿Dónde? En la casa de oración. En la casa de Dios, el hombre tiene que ir a reconocer que es débil, que es frágil, que es pecador, que es hombre pecador, que es hombre que vive en inmundicia. Tiene que reconocer, pero ¿cómo? Tiene que humillarse, tiene que ir a la casa de Dios. Por eso dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y grandes que tú no conoces. Dice la palabra. Por eso dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Qué está diciendo? Que el hombre se tiene que arrepentir. Por eso en un versículo bíblico de Isaías dice: este pueblo se pierde por falta de conocimiento. Cuando dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento, podemos decir a través de la palabra que el hombre sufre, llora, vive en una tristeza, vive pasando muchas cosas, muchos sinsabores, muchos desamores, muchas traiciones, porque el hombre no se acerca a Jesucristo, no se acerca a su Creador, no se acerca a Dios. Y entonces el hombre tiene que saborear, como dice la palabra, ese camino de espinos y cardos.
Acá dice la palabra: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos. La palabra de Dios dice que Dios no oye al pecador, pero si éste se humilla, dice que Dios lo oye. Acá dice la palabra: si se humillare mi pueblo. Amigo, usted va a la casa de oración a rendir adoración, alabanza a Dios, no al pastor. Porque hay hoy en día muchos hombres y mujeres enceguecidos por el pecado y por la mentira del diablo y los demonios que mete a su mente, diciendo: no, yo voy a ir a la iglesia y lo primero que el pastor me va a decir: tu diezmos, tu ofrenda. No te preocupes tú lo que diga el hombre, tú preocúpate qué dice Dios de tu vida. Así como tú vives en pecado, estarás agradando a Dios. ¿Estás preparado para el encuentro con la muerte? Amigo, amiga que me escuchas, ¿estarás preparado para el encuentro con la muerte cuando la muerte te sorprenda? Si vives en pecado, la palabra recomienda aquí y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Cuando dice malos caminos, está hablando de esa vivencia diaria, de esa rutina que el hombre está acostumbrado a vivir en el pecado, de esa forma que el hombre se ha acostumbrado a vivir desde que amanece, anochece, ahí envuelto en el pecado. A eso se refiere, dice, de sus malos caminos. Porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero usted encuentra en ese versículo que Dios no dice: yo soy el mal camino. No, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo, dice la palabra. Y acá dice: si se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. ¿Qué dice? Que el hombre deje ese camino ancho, deje ese camino de pecado, deje esa condición pecaminosa en la cual el hombre vive y reconozca a Dios como su Señor y reconozca su condición de pecado delante de Dios. Y entonces, cuando el hombre reconoce, se arrepiente, se humilla delante de Dios en la casa de oración, dice aquí la palabra, y entonces dice: Dios oirá tu oración, tu clamor, tu petición, tu ruego, tu súplica, tu necesidad, tu dificultad, esa barrera, esa muralla que no te deja, amigo, ser feliz, contemplar la gloria de Dios. Se irá cuando tú te arrepientes, cuando tú reconoces que eres pecador, y cuando tú reconoces, dice la palabra, y Dios perdonará tus pecados. Dios te perdonará a ti tus pecados, y dice: y sanará tu tierra. ¿Qué está diciendo? Cuando dice sanará tu tierra, tú te arrepientes, Dios te perdona y Dios te bendice. Cuando dice sanará tu tierra, está hablando de la bendición. Cuando habla de la bendición, de sanar la tierra, tú has escuchado a mucha gente que dice: esa es tierra muerta. Cuando escucha hablar de tierra muerta, habla de una tierra que no es fructífera. ¿Y cuáles son esas tierras muertas? Esa tierra muerta es esas zonas salitrosas que existen en el campo, o esas zonas pedregosas donde hay piedras, o cuando hay esas zonas arenales que tiene que saber qué sembrar ahí. No se puede sembrar cualquier cosa. Pero aquí Dios te dice: yo sanaré tu tierra. ¿Qué está diciendo? Que tú serás una tierra fructífera, que fructificarás, que darás fruto. De eso está hablando la palabra. Y sigue diciendo, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya, dice, no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Escucha la palabra. ¿De dónde vienen los problemas? ¿De dónde vienen las enfermedades? ¿De dónde vienen las dificultades? ¿De dónde viene la miseria, la guerra, la prueba, la dificultad? ¿De dónde viene? Viene de Dios. Dios tiene el poder, porque la palabra dice: Dios tiene el poder para hacer la herida y sanarla.
Dice, Dios tiene el poder. Dice, mire, un versículo bíblico, la palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando dice, Él es mi pastor y nada me faltará, habla de bendiciones materiales, de bendiciones espirituales, físicas, pero también habla de las maldiciones, de desgracia, destrucción, tristeza, dolor, problemas, enfermedades. Eso también habla la palabra. Todo está en la mano de Dios. Y acá dice, y si mandara la langosta, ¿quién está mandando? Dios. Y cuando habla de la langosta, ¿de qué habla? De plaga, de miseria, de pobreza, de enfermedades. Eso es lo que habla la Biblia. Y dice, y mandaré a la langosta que consuma la tierra. O si enviare pestilencia a mi pueblo, dice la palabra. ¿Cuándo? Cuando el hombre no está bajo la cobertura de Dios, cuando el hombre no va a la casa de oración, cuando el hombre no asiste a adorar y alabar a Dios. Amigo, tú que me escuchas, ¿tú por qué crees que has nacido? ¿Por qué Dios te ha dado la vida? ¿Por qué crees que estás en esta tierra? ¿Por qué has nacido en este tiempo? ¿Tú te has puesto a meditar? ¿Te has puesto a pensar cuál es el propósito que tú has nacido? Si tú has nacido y vives en este tiempo, hombres y mujeres, Dios les ha dado la vida, los ha creado. ¿Para qué? La Biblia dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Dice que las aves del campo, los árboles alaban y adoran a Dios. Dios te ha creado para que lo adores y lo alabes. Pero el hombre se envanece, el hombre se vuelve necio, hombres y mujeres, y su mente se embota. Y vienen a esta tierra a querer ser ricos, millonarios, multimillonarios, archimillonarios. Piensan que han crecido, han nacido para ser profesionales, tener un cargo político aquí y allá. Mire, si nosotros vamos a la Biblia, el faraón hace cuántos miles de años se creía Dios en esta tierra, ya murió. Vivían los filisteos, estaban ahí los arameos, estaba el pueblo romano, una inmensidad de soldados romanos, que como se creían los césares, en el tiempo de los romanos se creían Dios, se creían dueños de la tierra, se creían dueños de todo. ¿Dónde están? Están muertos. Si muchos de ellos se arrepintieron, están con Dios. Si muchos de ellos no se arrepintieron, están en el infierno. Así es, amigo, la palabra. Y así como ellos, hoy en día hay un sinnúmero de hombres y mujeres a nivel mundial. Muchos mueren, más son los que mueren de los que nacen. Pero muchos de ellos se mueren sin el perdón de Dios. No porque Dios no quiera perdonar, sino ellos no quieren arrepentirse. Y entonces se van a condenación porque ellos mismos eligen la condenación. Ellos mismos eligen el sufrimiento. Porque Dios hace una promesa aquí. Y la promesa que Dios hace dice, si yo cerrare los cielos, ¿quién está hablando? Dios. Para que no haya, dice, lluvia, y se mandara langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo, está diciendo que lo manda Dios. Dice, si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y mandare a la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos. ¿Quién dice? Dios. Y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cuándo? Cuando el hombre se arrepiente. Cuando el hombre reconoce. Cuando el hombre se humilla y viene a la casa de oración, porque acá está hablando del templo, de la casa de Dios. Ahora dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Quién está hablando? Dios. Está hablando de la casa de oración, donde el hombre tiene que asistir, donde el hombre tiene que ir a escuchar la palabra, a escuchar el mensaje de Dios, a escuchar lo que Dios tiene para él en ese día. Pero el hombre no lo hace. El hombre prefiere ir a las cantinas, a los bares, a las peñas, a los nightclubs, a los prostíbulos.
a los bailes aquí, bailes allá. Prefieren irse a los hoteles a fornicar, a adulterar, a practicar diferentes pecados que el hombre practica, pero no es capaz de ir a la casa de oración. Y muchas veces el hombre olvidándose que Dios lo ha creado, que Dios le da la vida, que Dios le da de comer, Dios le da la salud, Dios le da el aire, Dios le da el alimento, Dios le da todo. Y cuando el hombre no reconoce, no quiere acercarse a Dios, entonces Dios tiene que tratar con el hombre. Dios tiene que tratar con la mujer. Así esa mujer sea una ministra, así sea una congresista, así esa mujer sea la presidenta del Congreso. Dios trata con el soberbio y con el orgulloso. Como dice la palabra, Él lo cierra. Así sea el juez de la Corte Suprema, Dios trata con ese hombre y trata con su mujer de él. Y trata con el teniente de la policía, del ejército, la fuerza aérea, la marina, el congresista, el ministro, el presidente de una nación. Dios trata con el hombre. Porque dice la palabra, si yo cerrare los cielos para que no haya, dice, lluvia, y mandare a la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia. ¿Contra quién? Contra el hombre. No que Dios sea malo, no que Dios odie al hombre, sino Dios ama a la raza humana. Dios ama a esta generación y Dios por años amado, porque la palabra de Dios dice que el amor de Dios es más excelso y grande que los cielos. Si Dios permite todas estas cosas, es para que el hombre voltee su mirada a Dios y se acerque a Dios, porque no hay otra manera que el hombre se acerque a Jesucristo. El hombre cuando tiene dinero, le va bien todo, vive feliz, vive holgadamente, tiene comida, plata, casa y no le falta de nada. El hombre va a vivir como el rico insensato que habla la Biblia. ¿Y cómo vivía el rico insensato, como dice la palabra? La palabra de Dios dice que el rico insensato vivía, dice, en fiestas, bailando, comiendo, divirtiéndose. Y no quería nada de Dios. Y cuando le sorprendió la muerte, terminó en el Hades, junto con Lázaro. Ese mendigo, ese pobre que no tenía nada. Y así vive el hombre muchas veces. Entonces, como Dios ama a la raza humana, entonces Dios permite y lo suelta y lo manda a la langosta para que consuma la tierra. Manda la pestilencia y las enfermedades. Manda enfermedades incurables. Cuando el hombre no quiere oír la voz de Dios, cuando el hombre no quiere oír la voz del profeta, cuando Dios no quiere oír la voz del evangelista que le habla a través de la palabra, entonces Dios primero manda a sus siervos, a los profetas, a los evangelistas, lo manda a predicar y a hablar de la palabra. Y entonces, como el hombre no quiere escuchar, entonces Dios manda la langosta y manda la pestilencia. Manda las enfermedades para golpear al hombre, para hacer que el hombre desista de su orgullo, de su soberbia, de su arrogancia, para que el hombre voltee su mirada a Jesucristo y le clame y pida ayuda. Si no, el hombre no se acerca a Dios. Si no, el hombre no se acuerda de Dios. Y por eso el hombre se envanece, se orgullece, como podemos ver en la palabra de Dios. Había un hombre llamado Nabucodonosor. Dice la palabra de Dios que Dios decía que Nabucodonosor era su ungido. Pero ese hombre nunca servía a Dios. Ese hombre nunca creía en Dios. Ese hombre creía en ídolos, imágenes. Y Dios le daba victoria y Dios le daba triunfo. Él llegó a tener un ejército innumerable en la tierra y nadie podía hacerlo frente. Y las personas en la tierra lo llamaban el rey de reyes, señor de señores. Porque tenía un ejército inmenso y derrotaba a sus enemigos. Todo lo que se veían al frente lo derrotaba. Y un día dice que él construyó un palacio. Y cuando él construyó el palacio, él caminaba por el terrado del palacio y miró una casa hermosa, inmensa. Y dijo, ve, qué linda casa he construido yo con mi fuerza, con mi plata, con mi dinero, con mi inteligencia. Y dice que vino una voz del cielo y le dijo, oh insensato. Y se convirtió en una bestia.
Dice la Biblia que pasaron 7 tiempos, habla de 7 años. Se convirtió en una bestia comiendo pasto. Tuvo plumas, se convirtió en un animal, en una bestia. ¿Ah? Y eso Dios trata con el orgulloso y el soberbio. ¿Cuántos hombres que escuchan la palabra son arrogantes y soberbios? Hay hasta mujeres arrogantes. Se puede ver ahí una mujer que dijo que Dios, que se cree presidente de una nación. Dios no es presidente de una nación. Dios es dueño de toda la tierra. Dios es dueño de las almas. Dios es dueño de tu universo. Dios es dueño de todo hombre que vive, porque Dios lo ha creado. Pero ¿acaso Dios lo azota, trata con el hombre de frente? No. Dios primero lo habla. Y por ahí mueve las circunstancias. De vez en cuando lo deja al pez que lo coma, así como lo comió a Saúl, a Jonás. Y de vez en cuando permite que la tempestad se levante a golpear en la barca, así como estaban los apóstoles con Jesucristo. De vez en cuando lo suelta por ahí unas pequeñas langostas, unas pequeñas enfermedades para tratar con el hombre, a ver qué hace el hombre. Y muchas veces el arrogante y el soberbio dice: Dios es malo. Dios no es malo, amigo. El malo son ustedes. Nosotros somos muchas veces malos. Mira cuántos años vives pecando y practicando pecado, haciendo toda clase de pecado y injusticia y maldades. Pero sin embargo Dios no te corta. Dios no te corta, no te quita la vida y sigues viviendo. Sigues viviendo ahí como pez en el agua, moviéndote y haciendo todas tus maldades. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también es fuego consumidor. No será hoy día, no será mañana, no será hoy día, no sé. Dios dictará sentencia en su tiempo, en su hora y en su momento que Él cree conveniente. Dictará sentencia sobre tu cabeza. Pero para eso Dios te habla, para eso Dios te advierte y para eso Dios te llama. Y te dice lo que te está pasando, ese problema, esa dificultad. Te estoy llamando que te acerques a mí. ¿Cuál es esa dificultad, ese desierto que tú pasas? Tu mal carácter, tu arrogancia, tu envidia, tu odio, que no te puedes controlar. Eso también son pruebas que pasas. No tienes control en tu lengua. Tu lengua es más larga que una corbata. No lo puedes dominar. Tienes unos ojos llenos de concupiscencia y lujuria y no tienes control y dominio en tus ojos. No tienes control y dominio en tu mente. Tu mente te seduce, te domina. Y viene un montón de tonterías a tu mente y te deja seducir por los pensamientos de tu mente. No tienes control sobre los impulsos de la carne. Viene el mal carácter, sale ese mal carácter arrogante, rabioso, colérico y no lo puedes dominar, no lo puedes controlar. Ahí Dios te suelta, Dios está tratando contigo. A ver qué haces. Dios tiene poder para cambiar al hombre. Dios le hizo con el apóstol Pedro, un hombre arrogante, soberbio, un hombre de mal carácter. Dios lo cambió, lo transformó. Hizo con el apóstol Pablo. Lo hizo con Elías. Lo hizo con Eliseo y con cuantos hombres y mujeres que Dios lo sigue haciendo hoy. Pero tú tienes que arrepentirte, como dice la palabra de Dios. Tienes que humillarte delante de Él, no delante de los hombres, y Dios te cambia. Y decirle: Señor, no puedo cambiar. No puedo dejar este mal carácter. Así tienes que hablarle. ¿Cuál es tu debilidad que tienes? Por eso es que pasan momentos duros y difíciles. Pasa momentos de espinos y cardos. ¿Qué es? Tu lengua, tus ojos, tu mente, tu mal carácter, tu arrogancia, tu orgullo, tu soberbia, tu envidia, tu odio, tus celos. ¿Qué es? Tu lujuria, tu laxivia, tu concupiscencia, el alcohol, la marihuana, la pasta. ¿Qué es? Tú tienes que decirlo a Dios. Humillarte delante de la presencia de Dios y Él te socorrerá. Él te ayudará. Porque Él está presto para ayudar, pero al que se arrepiente. Mire,
aquí en la palabra en Joel capítulo 2 versículo 19 dice: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en aprobio entre las naciones. ¿Cuándo? Cuando te humillas, cuando reconoces, cuando deja que Cristo entre a tu corazón. Y entonces sigue diciendo más abajo: y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, su fin al mar occidental, y exhalarás su hedor y recibirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. ¿A quién lo va a hacer huir? ¿A quién lo va a hacer Dios que huya delante de ti, a tu derecha, a tu izquierda, al este y al oeste? Al mal carácter, a la soberbia, a la arrogancia, a la fornicación, al adulterio, al alcoholismo, a la envidia, a la perversión, a la maldad, a las enfermedades, a las plagas. Como decía el otro versículo, que yo envío a la langosta y a la pestilencia. Y sigue diciendo aquí: y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré, dice, en tierra seca y desierta. Dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová grandes cosas. ¿Por quién? Por ti, porque el que se arrepiente, porque él reconoce su condición de pecado. Y todavía dice aquí, mire: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Porque la palabra de Dios dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Lo que tú no puedes cambiar, lo que no puede ser tu padre, tu madre, no puedes hacer tú como hijo. Nadie puede ayudarte y socorrerte y auxiliarte, pero Cristo sí puede, porque la palabra dice: lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Así como usted me está escuchando la palabra de Dios, ¿cómo cree usted que se sentiría Ezequiel, el profeta Ezequiel? Cuando Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, ¿ves este valle de huesos seco extenso de tal manera? Ezequiel miraba un valle de huesos secos y esos huesos estaban tal vez hasta blancos, pudriéndose. Y Dios le decía a Ezequiel: mira esos huesos, profetízale, háblale a esos huesos y vivirán. Y él decía: ¿qué van a hacer? ¿Qué va a vivir? ¿Qué le voy a decir? Están secos, están muertos, no tiene cuerpo. Así como tal vez usted escucha: ¿qué va a hacer? ¿Que Dios tiene poder para sanar el SIDA? Sí. ¿Dios tendrá poder para sanar el cáncer? Sí, lo hace. ¿Dios tendrá poder para sanar la leucemia? Sí, lo hace. ¿Dios tiene poder para levantar al muerto, al paralítico, al ciego, al sordo, al mudo, al hombre que está en un féretro? Dios lo levanta. Lázaro estaba 4 días de muerto y apestaba, tal vez estaba hinchado, estaba dentro de la tumba. Y de ahí Dios le dio vida y le dijo: Lázaro, sal fuera. Y lo levantó y le dio vida. Es el Dios que te estoy predicando, que hace milagros, prodigios, señales. Y tal vez usted ahí está pensando como Ezequiel: ¿qué va a hacer? ¿Será cierto? ¿Será mentira? Y Dios le vuelve a hablar al profeta Ezequiel, le dice: Ezequiel, profetízale a esos huesos. Y Ezequiel le dice: Espíritu, ven de los 4 vientos. Ezequiel comienza a predicarle y a hablarle. Y esos huesos, dice la Biblia, que comenzaron a temblar y comenzaron a tener sistema óseo, muscular, nervioso, y todo ese extenso valle de huesos secos comenzaron a tener vida, vivieron. En tu mente pequeña, en tu cerebro pequeño, no alcanzas a entender, porque nunca vas a entender el poder de Dios. Y nunca puedes, porque nosotros todos somos seres humanos, frágiles, débiles, y no vamos a poder llegar a alcanzar la fe, el poder, la gloria, la majestad que solamente Dios tiene para hacer por esta humanidad. Y sigue diciendo la palabra. Y dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos.
Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y la tardía como al principio. ¿Quién lo hace eso? Lo hace solamente el Señor Dios Todopoderoso. Y dice aquí, y las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Amigos, si tú crees, Dios tiene poder para bendecirte ahí en la tristeza, en el dolor, en la pobreza en la cual estás endeudado hasta los pelos. Dios tiene poder para bendecirte, pero tienes que arrepentirte, humillarte de corazón y ser sincero con Dios, y Dios lo hará. Y también habla de la bendición espiritual. Y dice, yo restituiré los años que comió la oruga, y el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Está escuchando? ¿Quién manda las plagas? ¿Quién manda las enfermedades? Dios. Y dice que Dios te restituirá. ¿Qué quiere decir? Que te sanará, te levantará, te restituirá. Usted ve en la palabra. Este hombre llamado Job. Job se murió a sus 10 hijos. Job perdió todos sus campos, todo su sembrío. El fuego lo consumió. Y encima le cayó una enfermedad. Y cuando dice que Dios lo restituyó, le restituyó 3 veces de lo que él tenía. ¿Sabe por qué? Porque él se humilló. Él reconoció su vida de pecado, su vida de condición errada, equivocada. En su vida que vivía al garete delante de Dios, él reconoció, se humilló y Dios lo restauró. Amigo y amiga que me escucha, si tú reconoces tu condición de pecado, si tú reconoces tu condición de vida, Dios te restaura. Dios te bendice, Dios te dará. Porque mire, dice la palabra, las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré, lo dice, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciarlos y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice? Comeréis hasta saciarlos. ¿Por qué dice esto el versículo? Tú que me escuchas, amigo, que no tienes a Jesucristo en tu corazón y no vas a la casa de oración y no te humillas y no reconoces que eres pecador, todavía tiene la rebeldía que levanta su palabra contra Dios, contra el evangélico, contra la Biblia. Y por eso come 3 veces al día. Come desde lo que desea comer, lo come, pero no está saciado. Está insaciado. Es infeliz. Es un desventurado. Es un pobre, ciego, desnudo. ¿Ah? Porque no hace lo que dice la Biblia. Acá dice, comeréis hasta saciarlo y alabaréis el nombre de Jehová. Dice, el cual hizo maravilla con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice Dios. Y que yo soy Jehová vuestro Dios. Y no hay otro Dios. Y no hay otro. Y mi pueblo más, dice, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Qué está diciendo? Que el Dios que te estoy predicando es el único Dios. Es el único. ¿A dónde vas a escapar? ¿Dónde vas a correr? ¿A dónde vas a ir? Del nadie tiene poder para escaparse. Si hasta el día de hoy no te pasa nada es porque Dios te está dando, te sigue dando libre albedrío. Te sigue soltando la soga. Pero llegará el momento que Dios se cansará. Y cuando se canse, entonces Dios va a tener que ajustarte. Disfruta de todo lo que Dios te da. Da gracias a Dios, acuérdate de Dios. Que Dios hará que seas saciado, bienaventurado. En la presencia de Dios. Ahí donde tú estás, amigo, te invito a hacer una oración. Tú que tal vez estás siendo golpeado por miseria, por la pobreza, por las enfermedades, por las necesidades. Tal vez hay una enfermedad que te está golpeando todos los días y no te deja dormir, no tienes paz. Te sientes cansado, cargado por la enfermedad, por el problema, por la dificultad. Pero aquí está Dios,
que su palabra dice, venir a mí los trabajados, cargados y cansados, que yo os haré descansar. Amigo, aprovecha esta oportunidad que Dios te da. Ahí donde tú estás, dile, Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y tu misericordia que son grandes cada día. Señor, en el nombre de Jesús, séllame con tu Espíritu Santo, cúbreme con tu sangre, lávame con tu sangre la coronilla de la cabeza, a la planta de los pies. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.